Hoy vamos a continuar con el Espíritu según las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo según la enseñanza de Jesús es como la segunda parte y creo que va a haber incluso una tercera parte el jueves próximo. Lo que pasa es que el Señor Jesús enseñó bastante sobre el Espíritu Santo. Por eso he tenido que dividirlo hasta en tres partes a esta sección, a esta parte. Bueno, vamos a ir con el primer punto de esta noche, que también son cuatro, creo, si no me equivoco. Dice la palabra, el Padre les dará otro consolador. El consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando venga el consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu. Si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Permítanme, por favor, yo no suelo molestarlos con alusiones lingüísticas del idioma original del griego, pero permítanme en esta noche hacer una alusión de este tipo. Esa palabrita que es coloreado de rojo, que aparece 4 veces, el Señor la usa 4 veces para referirse al Espíritu Santo, consolador. Esa palabrita es la traducción al español de una palabra griega que es, a ver, que es la palabra paracletos. Si nosotros traducimos literalmente esa palabra, tendría que ser algo así como uno que ha sido llamado al lado de alguien para ayudarlo. Eso significa estrictamente paracleto. Uno que ha sido llamado al lado de alguien para ayudarlo. Bueno, algunas versiones decía, tradujeron más específicamente la palabra paracleto como consolador, así por ejemplo la Reina Valera y la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente tradujo como abogado defensor y hay otra versión que tradujo como intercesor. Pero hay otros lingüistas y otros traductores que insisten que la palabra tiene, esa palabra paracleto tiene que traducirse de una manera más amplia, más general. Entonces aconsejan que se traduzca ayudador, auxiliador, alguien que actúa a favor de otro. Y realmente es así, cada vez se acepta más esta traducción, como que estas referencias al Espíritu Santo deberían ser traducidas como el ayudador, el auxiliador. El Espíritu Santo tiene entonces como misión, según estos pasajes, ayudarnos. Él ha venido para socorrernos, para darnos una mano, para asistirnos. ¿Y por qué? Porque nosotros no podemos seguir solos a Jesucristo, para ser discípulos de Él, para ser representantes fieles suyos, para eh, seguirlo, para ser aprendices obedientes de Él. Nosotros no podemos hacerlo a esos solos. Somos incapaces, somos insuficientes, somos necesitados. Ahora, Cristo como lo sabe, Cristo como lo sabe, lo que hace es rogarle al Padre que nos envíe a alguien que nos ayude. Y el Padre responde al ruego de Cristo enviándonos precisamente al Espíritu Santo. En realidad el Padre y el Hijo envían al Espíritu y ambos lo hacen de su parte. ¿Mm? Cristo no quiere vernos ni un segundo en la vida cristiana sin ayudarnos. No quiere vernos
sabe que no podemos solos, no puede dejar pasar un, un momento sin que tengamos la ayuda necesaria para ser sus discípulos. Por eso le ruega al Padre que nos envíe este ayudador, este paracleto, este ser que socorre, esta persona que viene a asistirnos. Así que hermanos, en esta vida de seguimiento y de discipulado que hemos comenzado en relación con Dios, todos nosotros podemos decir con propiedad, y debemos decirlo, no puedo, solo no puedo, porque es así, esa es la verdad, solos no podemos. Sin embargo, nadie puede decir con propiedad, nadie me ayuda. No podemos decir, no tengo a nadie que me dé una mano, porque tenemos a un Padre y a un Señor que nos aman y están pendientes de nosotros para bien, y por eso han enviado al Espíritu como ayudador. Y con el ayudador sí podemos seguir a Cristo, sí podemos representarlo fielmente, sí podemos ser aprendices obedientes. Así que esto es lo primero que aprendemos de estas palabras del Evangelio de Juan, enseñadas por Jesús. Él es el ayudador enviado por el Padre y por el Hijo. Vamos a seguir avanzando en las palabras del Evangelio de Juan. Hoy todas las enseñanzas que tenemos de Jesús están en el Evangelio de Juan. Quiero que nos fijemos en esta corta frase que dice, os dará otro ayudador u otro paracleto, que ya hablamos recién de la palabra. Pero quiero que nos fijemos en la palabrita otro. Y permítanme, por favor, de nuevo, hacer una alusión a la parte lingüística. Miren, el idioma griego tiene dos palabras para decir otro. Dos palabras distintas. Una de esas palabras para decir otro es héteros y la otra es alos. La palabra héteros significa otro diferente, pero la palabra alos significa otro igual, otro del mismo tipo, otro de la misma clase. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que todos nosotros hablamos en griego y que yo tengo un auto y les digo a ustedes, denme otro auto. Si yo uso la palabra héteros, diría, denme héteros, y ustedes podrían darme, y seguramente me darían, algo que podría ser este. Es un auto diferente del anterior, del que actualmente tengo. ¿Por qué me darían este auto? Porque yo dije, denme héteros, o sea, denme otro diferente, de otro tipo. Ahora, si yo en griego les pidiese a ustedes, denme alos, denme otro auto usando esta palabra, ustedes me darían un auto del mismo tipo, de la misma clase, igual. Bueno, ustedes dirán, bueno, tiene otro color, sí, pero es la misma marca, es la misma fábrica, es el mismo modelo, es el mismo interior, tiene los mismos caballos de fuerza, la misma forma. Es, podemos decir, igual al anterior, del mismo tipo, de la misma clase. Bueno, ¿qué queremos decir con todo esto, hermanos? Cuando Jesús dijo, el Padre os dará otro paracletos,
la palabrita que usó allí no fue héteros, fue alos. Lo que Jesús estaba diciendo es que el Espíritu Santo es una persona igual a Cristo, del mismo tipo, de la misma clase. Y esto, a ver, esto es sumamente importante para conocer al Espíritu Santo y para confiar en Él. Lo que Jesús les estaba diciendo a los suyos y nos está diciendo a nosotros, bueno, Él les estaba diciendo algo parecido a esto. Ahora soy yo quien está con ustedes. Yo soy Dios. Yo los ayudo en todo sentido y lo hago con ternura, con paciencia, con firmeza y con un poder soberano. Pero falta poco para que yo me vaya, para que ascienda a los cielos. Entonces les enviaré a otro igual que yo, a los, ¿m? A otro igual que yo. Él también es Dios. Él también los ayudará en todo sentido y lo hará con una ternura idéntica a la mía, con una paciencia idéntica a la mía, con una firmeza idéntica a la mía y con un poder soberano idéntico al mío. ¿Por qué? Porque es una persona idéntica a mí, igual que yo, del mismo tipo, de la misma clase. Miren, hermanos, Juan 14:26, el Señor dijo, el Padre lo enviará en mi nombre al Espíritu Santo. Eso no significa solamente lo enviará de mi parte, eso también significa lo enviará como mi representante, como mi reemplazo, con las mismas facultades y naturaleza que yo poseo. ¿Se dan cuenta? Una persona igual a Cristo, de la misma clase, del mismo tipo, lo enviará en mi nombre. El Señor también dijo, no los dejo huérfanos, vengo a ustedes. ¿Cómo vengo a ustedes? ¿No te ibas? No, no estaba diciendo que en unos días iba a volver personalmente, físicamente. Estaba diciendo, viene el Espíritu Santo y es como que viniera yo mismo. Queridos, esto es una cosa maravillosa. El Espíritu Santo es, en la ausencia física de Cristo, su perfecto y acabado sustituto, sin ningún tipo de resta, ni de disminución, ni de inferioridad. Realmente el Espíritu es en todo igual a Cristo. Bueno, bueno, el Espíritu es en todo como Jesús, salvo en unos pocos puntos. Por ejemplo, en la humanidad o corporalidad no es como Jesús, claro. Mientras Cristo es la persona divina que se hizo hombre de carne y hueso, el Espíritu es otra persona divina que no se hizo hombre. Eh, Otro ejemplo, en algunas funciones dentro de la obra de salvación, dentro de la obra expiatoria, tampoco es idéntico a Jesús. Mientras Cristo tuvo la función de morir y resucitar por los pecados, el Espíritu tuvo otra función. Por ejemplo, fortalecerlo a Él y hacer otras cosas. En fin, salvo en unos pocos aspectos, el Espíritu es igual a Jesús, igual en su divinidad, forma de ser, poder, etcétera. En este sentido, no debemos sentir ninguna nostalgia por Jesús, porque tener al Espíritu Santo es como tenerlo a Él. ¿Anhelamos el cuidado y el auxilio de Jesús en todo sentido? Lo tenemos, porque tenemos al Espíritu.
¿Anhelamos la ternura y la paciencia de Jesús? Las tenemos porque tenemos al Espíritu. ¿Anhelamos el poder de Jesús? Lo tenemos porque tenemos al Espíritu. Personalmente, yo hermanos, les confieso, personalmente yo tengo que arrepentirme de mi ignorancia y mi desconfianza respecto del Espíritu Santo. Porque muchas veces no miro a Jesús como igual, como de la misma clase, del mismo tipo que Cristo. Muchas veces lo miro como, no sé, como pasajero de segunda clase o como, bueno, algo es algo. Y esto es muy, muy feo, es ignorancia y es desconocimiento, es incredulidad, es falta de fe. Tenemos que conocer a Jesús como una persona igual a Cristo. Tenemos que reconocerla de esa forma. Muy bien, vamos con el tercer punto. Vamos a basarnos en este texto también de Juan, que dice, os dará otro paracleto, otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre. Mora con vosotros y estará en vosotros. Esto también es maravilloso. El Espíritu Santo, a quien el Padre y el Hijo enviaron, dice aquí, está en nosotros y con nosotros para siempre. En cuanto a su morada, o vamos a decir a su ubicación, Él está en nosotros. No tenemos que salir a buscarlo, no se nos perderá, no está lejos, no, está en nosotros. Y como está allí en nuestro ser interior, Él tiene acceso a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Cuando nosotros colaboramos con Él y se lo permitimos, Él realmente puede obrar y lo hace y nos ayuda mentalmente, nos ayuda emocionalmente y también volitivamente en la voluntad. Ya vamos a ver esto más en profundidad con otros pasajes del Nuevo Testamento, incluso en el próximo punto. Y en lo que respecta al tiempo, dice que estará Él en nosotros para siempre, para siempre. Su estadía no tiene vencimiento, no tiene fecha de caducidad, no es un contrato que se termina en unos tantos meses o en unos tantos años. Él jamás nos dejará. Él estará para siempre en nosotros. Cristo tuvo que marcharse y va a regresar, pero el Espíritu nunca dejará de estar en nosotros y con nosotros. Bueno, vamos con el último de los puntos mayores de esta noche. Dice en estos textos, también de Juan, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Muchas cosas me quedan aún por decir, dijo el Señor, pero por ahora no podrán soportar, no podrán sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad y les anunciará las cosas por venir. Lo que vemos aquí claramente es que el Espíritu nos enseña y nos recuerda la verdad. Permítanme desarrollar este punto usando una tabla. Esta tabla. El Espíritu Santo, dijimos, enseña la verdad y recuerda la verdad. Esto lo hace, en primer lugar, a los apóstoles, o lo hizo a los apóstoles,
y hoy también lo hace, de algún modo, a nosotros. Vamos a ver cómo el Espíritu enseñó la verdad a los apóstoles. El Espíritu les enseñó la verdad a los apóstoles en el sentido de revelarles o explicarles verdades que Jesús no había podido revelarles o explicarles. Jesús estuvo con los discípulos, con los apóstoles, alrededor de 3 años. Y durante ese tiempo les reveló y explicó muchas verdades, pero no todas las necesarias, no todas las que ellos necesitaban, no todas las que la iglesia necesitaba y tampoco todas las que el mundo necesitaba. ¿Por qué? Porque el tiempo fue poco y porque los discípulos, con su mente dura y oscura, como la mía, como la nuestra, no podían procesar tantas verdades y tan profundas. Así que lo que el Señor les anticipó es que cuando Él se fuese al cielo, el Paracleto, el ayudador, les iba a revelar y explicar todas esas verdades que Él no había podido revelarles y explicarles. Y así fue. Cuando el Señor se fue al cielo y el Paracleto vino a ayudarles a los discípulos, a medida que fue pasando el tiempo y que fueron apareciendo situaciones o necesidades, el Espíritu les fue revelando y explicando esas verdades a los apóstoles. Y también los fue impulsando para que las escribieran, para que dejaran registro de ellas. Y ellos, en efecto, las escribieron. Mucho de lo que está en las cartas del Nuevo Testamento y también en otros libros del Nuevo Testamento es eso, es eso. Son verdades que el Espíritu Santo les reveló a ellos y les explicó. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, la doctrina de la justificación, la doctrina de que Dios libra de condenación solo por su gracia a los que confían en Jesucristo. Esa doctrina ya estaba de alguna manera ejemplificada en el Antiguo Testamento y en el ministerio de Jesús, pero fue ampliamente desarrollada y detallada en los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo reveló o explicó a él. Otro ejemplo, la doctrina de que Dios en Cristo Jesús forma un solo pueblo. Estoy poniendo ejemplo, hermanos, nada más. Forma un solo pueblo conformado por judíos y no judíos. También había sido adelantada seminalmente por Jesús y por los profetas, pero fue esclarecida y explicada ampliamente también por los apóstoles, porque el Espíritu se los enseñó y se los explicó luego de que se fue Jesús. Así que a los apóstoles el Espíritu les enseñó, reveló cosas que Cristo no había podido hacerlo. Y a los apóstoles, dijo Jesús también, el Espíritu les recordó la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de traerles a la memoria lo que Jesús ya les había dicho. A ver, imagínense cuánto habló Jesús en esos 3 años. Nadie lo grabó, nadie iba copiando lo que él decía, nadie llevaba un diario de todas sus palabras. Pero cuando él se fue, el Espíritu empezó a recordarles todo lo que él había dicho, todo lo que él quería que de las palabras de Jesús se escribiera. Así que, bueno, y también lo fueron escribiendo, mucho de lo que hay en el Evangelio, las palabras del Señor Jesucristo, son cosas que el Espíritu les reveló a los apóstoles, o mejor dicho, perdón, les recordó a los apóstoles cuando el Señor fue ascendido a los cielos. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, a medida que ellos pensaban y a medida que ellos enseñaban, el Espíritu les traía a la memoria lo que Jesús les había dicho.
Ahora veamos cómo el Espíritu Santo enseña la verdad a nosotros. El Espíritu la enseña en el sentido de ayudarnos a entender lo que ya está escrito en la Biblia. No es que el Espíritu nos revela cosas nuevas que no están escritas en la Biblia. No. Lo que hace el Espíritu Santo es que alumbra o ilumina nuestro entendimiento para que captemos, percibamos, entendamos lo que Dios ya ha revelado y explicado en la Biblia. Tantas cosas. Por ejemplo, hace que captemos o percibamos mental y emocionalmente la gracia de Dios, la relación con Él, cómo orar con Él, el plan que tiene para el futuro, lo que sucedió en el pasado. Bueno, todo eso el Espíritu nos ayuda a entender, nos ayuda a captar o a percibir. Obviamente, hermanos, no lo hace todo de una sentada. No es que un día nos levantamos, abrimos la Biblia y, oh, ya la entendemos absolutamente toda y no nos queda ninguna duda. No, no, no. No lo hace así el Espíritu y todos nosotros lo sabemos que no es así. El Espíritu Santo nos va ayudando a entender a medida, eh, por ejemplo, a medida que nosotros estamos dispuestos de corazón a conocer a Dios, cuando estamos buscando de corazón conocerlo y obedecerlo. También a medida que nos tomamos buenos tiempos y prestamos mucha atención en la meditación de la Biblia. Y también nos ayuda a entender a medida que vamos madurando en la fe. A medida que nosotros vamos cumpliendo esas tres condiciones, el Espíritu nos va ayudando a entender lo escrito en la palabra de Dios. ¿Mm? Así que si queremos entender más la palabra, tenemos que eh, cumplir esas tres condiciones que acabo de mencionar. Y vamos, por último, a ver cómo nos recuerda la verdad el Espíritu Santo a nosotros. Nos la recuerda en el sentido de traernos a la memoria pasajes bíblicos cuando los necesitamos. Traernos a la memoria pasajes bíblicos cuando los necesitamos. Muchas veces el Espíritu nos hace evocar, recordar lo que hemos escuchado o aprendido tiempo antes, incluso años antes. Suele hacerlo en situaciones en que lo necesitamos, por ejemplo, cuando estamos en tentación o cuando estamos conversando con alguien dándole testimonio, o cuando estamos en situaciones de angustia o desesperación o de decisión. Él trae a la memoria algún mensaje apropiado. Hoy, por ejemplo, estaba yo hablando con Miriam, con mi señora, acerca de una familia que necesitaba ayuda económica. Y mientras conversábamos y decidíamos qué hacer, el Espíritu trajo a mi mente, me recordó algunos pasajes que tenía que ver con la generosidad, por ejemplo, con la ayuda mutua. Eh, y es a esto que hacemos referencia. Nos nos hace como tener destellos eh, en la memoria o en la evocación en situaciones así en que estamos hablando o que estamos viviendo, para que esos pasajes nos sirvan, para que esos textos nos sirvan en el momento que estamos pasando. Así que es por todo esto que acabamos de ver en este punto que Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad. Es por eso que Jesús dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Mm? Porque él es el especialista en la verdad. Él es el especialista en la palabra de Cristo, en la Biblia.
Primero se le enseñó y se los recordó a los apóstoles para que le escribieran y le explicaran, y ahora nos ayuda a nosotros a aprenderla y a recordarla cuando la necesitemos. Así que, hermanos, siempre que necesitemos aprender la Biblia, y realmente lo necesitamos siempre esto, siempre que necesitamos entender una porción, una verdad, apropiarnos, abrazarla, interiorizarla, pidámosle al Señor que nos ayude por el Espíritu Santo. Él es el especialista. Lo hará con mucho gusto. Tal vez no lo hace de inmediato, tal vez se toma un poco de tiempo, pero lo va a hacer, lo va a hacer. Nos va a ayudar a entenderla. Cuando necesitamos recordar la Biblia porque quizás vamos a hablar con alguien o porque estamos en una situación, también pidámosle al Señor que nos ayude por su Espíritu Santo a recordar pasajes que sean útiles para esa situación. Bueno, así que vamos a hacer un repaso porque ya hemos visto los 4 puntos de esta noche. El Espíritu Santo según la enseñanza de Jesús, la segunda parte. Hemos visto que es el ayudador enviado por el Padre y el Hijo, el Paracletos. Es una persona igual a Cristo, porque Cristo dijo, otro ayudador, otro del mismo tipo, otra de la misma clase como yo. Hemos visto que está en nosotros y con nosotros para siempre. Y también, por fin, que nos enseña y nos recuerda la verdad. Créanme, queridos hermanos, que con este estudio acerca del Espíritu Santo yo soy el primer beneficiado, porque la mayoría de estas cosas no es solamente que las refresco, sino también que las estoy aprendiendo, que las estoy viendo en algunos casos por primera vez. Y espero que nos sirvan a todos nosotros para conocerlo más a Él y confiar más en Él.